Psicología de la atención. Tema 4. Atención auditiva y crossmodal. Atención selectiva auditiva. Es un análisis o segregación del continuo auditivo, es decir, es la capacidad para analizar o fragmentar los sonidos complejos en otros más simples. Esto nos permite diferenciar unas fuentes de información de otras. Escucha dicótica. El sombreado. La escucha dicótica es cuando dos fuentes de información auditiva se presentan separadas una a cada oído. En condiciones de escucha dicótica es más sencillo seleccionar un único mensaje que en una situación natural. Cherry creó el paradigma Cocktail Party. En este, los sujetos sombrearon uno de los mensajes, es decir, lo repitieron rápidamente y sin demora. Aquí determinadas propiedades físicas del mensaje ignorado eran detectadas, pero las palabras individuales o el contenido semántico pasaron desapercibidos. Hay evidencias empíricas a favor de una selección temprana de la información. Moray dijo que los sujetos no podían recordar palabras presentadas en el oído no atendido, pero sí se percataron si los mensajes eran semejantes. Este contradice las teorías del filtro rígido, es decir, del tipo todo o nada, y está más de acuerdo con la teoría del filtro atenuado. Factores que facilitan la selección. Tenemos la localización espacial, que es cuando el lugar de procedencia de un mensaje permite su selección frente a otro mensaje alternativo. El desfase temporal es un pequeño desfase temporal o asincronía entre la presentación de las palabras de cada uno de los mensajes, el cual facilita la selección de estos. Y el tono o frecuencia es el que actúa como filtro y facilita la selección. El procesamiento semántico de la información no atendida. El nombre propio puede escucharse en el canal no atendido. Treisman dijo que la información del canal no atendido puede ser procesada en el nivel semántico. Corten y Wood demostraron que había cambios en la conductividad eléctrica de la piel ante palabras del canal no atendido que previamente se habían condicionado a una pequeña descarga eléctrica. No toda la información del canal no atendido accede a la conciencia. Atención dividida auditiva. Técnica de amplitud de memoria dividida. Este se diferencia con la técnica del sombreado, ya que el sujeto debe atender a ambos oídos. Broadbent dijo que los sujetos tienden a recordar los dígitos agrupados según el canal de presentación, pero no según la secuencia temporal de la presentación. La selección de la información se produciría en una fase temprana del procesamiento atendiendo a sus características físicas, en este caso a su localización espacial. Aquí hay una necesidad de un almacén o memoria. Es decir, la información auditiva se procesa de forma secuencial. También hay propuestas contrarias. En estas se demuestra que la selección de los ítems podría realizarse también recurriendo a sus propiedades semánticas. El recuerdo puede hacerse también en base a categorías, dígitos o palabras. Tareas de detección auditiva. En esta tarea, los sujetos deben indicar cuando han escuchado un determinado target. La detección es buena si se presenta un único target en un momento dado, o cuando se presentan varios targets que puedan discriminar fácilmente entre sí. El problema es detectar dos targets cuando aparecen al mismo tiempo, uno en cada oído. A esto se le llama déficit del doble target, incluso aunque sepan de antemano en qué oído se presentará cada target. Funciones de alerta de la atención auditiva. Característica distintiva de la atención auditiva. Se pueden atender estímulos sonoros con independencia de la posición de la cabeza. Tenemos la función de la alerta del Hook y el control de la atención visual, los sonidos. En la función de alerta del Hook, la atención auditiva está supeditada a algún tipo de control fisiológico interno. Desempeña un papel destacado cuando la atención auditiva no está bajo el control del sujeto y por tanto se orienta exógenamente. En el control de la atención visual, los sonidos también tienen la capacidad de orientar la atención visual. Predisposición atencional. Tenemos hacia la frecuencia y hacia el espacio. Cuando son hacia la frecuencia, se debe conocer por adelantado la frecuencia de un tono, el cual facilita su detección. Los sujetos configuran una especie de filtro. Aquí tenemos el paradigma de detención del estímulo sonda. En este, el rango de frecuencias que puede ser detectado es muy estrecho. La línea que refleja el promedio de aciertos se denomina gradiente de detección. Si a los sujetos se les instruye para detectar dos targets distintos, su rendimiento también sería bastante bueno. Es decir, el rango de frecuencias es muy estrecho. Hacia el espacio, se debe predisponer a una persona para escuchar un sonido procedente de una determinada ubicación espacial. Esto también facilita su detección, sobre todo si las tareas son complejas. La procedencia de un sonido no es tan importante para la percepción auditiva como para la visual. La corteza auditiva se organiza tonotópicamente, es decir, por tonos, y no topológicamente, es decir, por el lugar. Hay evidencias a favor de la predisposición hacia el espacio. Una señal visual válida permite una detección más rápida que si la señal es inválida. La frecuencia es más importante que la localización espacial para orientar la atención auditiva.
atendiendo a diferentes modalidades sensoriales. La psicología de la atención se ha interesado por la integración de la información procedente de diversas modalidades sensoriales. A esto se le conoce como crossmodalidad. Tenemos beneficios y una predisposición. Los beneficios del procesamiento multisensorial son aquellos en los que podemos atender a la información procedente de diversas modalidades sensoriales sin aparente coste. Algunos estudios conceden ventaja a las presentaciones crossmodales frente a las unimodales, ya que éstas permiten detectar la presencia de un target, siendo más fácil con información visual y auditiva simultánea. La predisposición hacia una modalidad sensorial habla de que hay que predisponer a una persona a esperar un estímulo de una modalidad sensorial va a afectar a su procesamiento. El rendimiento vuelve a ser mejor con señales válidas que con inválidas. Dominancia de la modalidad visual. La dominancia visual es el predominio de la información visual sobre otras modalidades de información con las que se puede entrar en competición. Las personas responden prioritariamente a un estímulo visual frente a otro auditivo, según Colavita. La exploración táctil, la modalidad háptica, también pueden verse dominada por estímulos visuales, según Pavini. La dominancia visual no es algo universal, según Heller. Los estímulos auditivos pueden capturar mejor la atención que los estímulos visuales. Efectos de la información visual sobre la localización auditiva. La ventriloquía. El efecto de la ventriloquía. Este demuestra la influencia de los efectos crossmodales en la atención, pues nuestra percepción del origen del sonido se ve afectada por la información visual, ya que ubicamos el sonido en la boca del muñeco. Es más poderoso cuando la fuente del sonido es difícil de localizar. Localizarlo en el plano vertical es más difícil que en el horizontal. Esto demostraron Spence y Driver. Y según Driver, la información visual ayuda a la percepción auditiva. Atención crossmodal. Las conexiones entre la información aportada por los diferentes sentidos permite construir una representación estable del ambiente externo. Este nos permite actuar y dirigirnos en el medio. En la facilitación crossmodal se comparan las respuestas neuronales separadas ante cada uno de los estímulos unimodales, con la respuesta ante la presentación bimodal. Hay facilitación cuando la respuesta bimodal es mayor. Tenemos estudios con potenciales evocados. En estos la integración bimodal empieza a los 40 milisegundos, lo cual se consideraría un procesamiento temprano. Los efectos de la señalización crossmodal son fenómenos por el que una señal de una modalidad puede dirigir la atención hacia alguna dimensión de un estímulo presentado en otra modalidad distinta. Paradigma de la señalización ortogonal, según Spence y Driver. Existen efectos de señalización crossmodal cuando las respuestas a la posición vertical del target, arriba, abajo, son más rápidas en el lado señalizado que en el no señalizado. Control supramodal único para la atención espacial. Eimer y otros demostraron que si se focaliza la atención sobre una u otra mano para detectar estímulos táctiles, mientras se presentan estímulos visuales o auditivos, se observa que los potenciales evocados son mayores cuando toda información se presenta en el mismo lado. Estos resultados favorecen la presencia de una especie de controlador atencional supramodal. Se podría concluir que los mecanismos responsables de orientar la atención visual, auditiva y táctil comparten información en algún momento dado, aunque no prueba necesariamente la existencia de un control supramodal.